Hoy vamos a hablar de un tema bastante conocido para cada uno de nosotros, de los que hemos estudiado los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos. Un relato que lo podemos encontrar en Lucas, que muchas de las Biblias lo titulan como Jesús calma la tempestad, ¿no? Y hoy estamos como parte de esta serie de milagros en este evento donde Jesús calma la tempestad. Pero antes de empezar con este relato bíblico y un poco entender lo que la palabra nos trata de mostrar aquí, el Señor Jesús, quiero contarles una historia para un poco irnos conectando con el propósito de esta predicación y ver claramente que en este corto pasaje hay una cantidad de situaciones teológicas, cristológicas, que muchas veces se nos pasan por alto, pero que es importante entenderlas porque Jesús se está revelando y está mostrándose como Dios ante un milagro que Él está exponiendo a la luz de todos, ¿sí? Pero como decía, quiero yo primeramente iniciar con un relato, una historia que cuenta de un hombre que este hombre tenía mucho pánico, mucha inseguridad cuando volaba en aviones. Yo no sé si ustedes en su mayoría han subido en un avión, yo creo que, bueno, gran parte tal vez. Y a veces cuando sentimos las turbulencias, muchas personas tienen bastante miedo, bastante pánico, se ponen muy nerviosas, ¿no? Y cuenta de este hombre que tenía mucho pánico, ¿sí? O sea, que no soportaba viajar en avión, pero por su trabajo tenía que viajar. Y una vez, en una ocasión, cuando estaba viajando hacia Nueva York, este hombre pues se subió al avión, dijo, bueno, voy de costumbre a tomarme mis pastillas tranquilizadoras para ver si puedo dormir y no sentir el vuelo, y pues cuando ya aterrice el avión, pues ya, todo calmado, estoy otra vez en tierra, ¿no? Entonces el hombre se sentó, se tomó las pastillas y enseguida al lado de él se sentó un niño. Claro, el niño pues se sentó calmado, sacó un librito y empezó a colorear, ¿no? Empezaron a elevarse el avión, ¿sí? Empezaron las turbulencias y el hombre no pudo dormir porque le llamaba la atención que el niño estaba solo al lado de él y estaba todo tranquilo. Hubieron ciertas turbulencias que la gente pues se asustó, y hubo una de ellas que pues, en su mayoría la gente gritó y el niño calmado. Y el hombre sorprendido dice, bueno, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se asusta con una turbulencia que toda la gente adulta gritó, chilló a la gente y todo, ¿no? Pasa eso, yo he visto esos escenarios, ¿no? Entonces el hombre intrigado dice, le voy a preguntar a este niño, ¿cuál es el secreto o por qué este niño no siente el miedo que nosotros sentimos? Y el niño le dice al niño, mira, niño, ¿cómo te llamas, no? Bueno, le diría su nombre, Carlos, Pepe, Juan, Ricardo, qué sé yo, le diría, te quiero hacer una pregunta. Le dice, ¿tienes miedo a las turbulencias? Y el niño le dice, no. Y le dice, pero bueno, ¿y por qué no tienes miedo a la turbulencia? ¿Y sabe lo que le contestó el niño? Porque el piloto es mi papá. Y bueno, es una lección de confianza, de seguridad, en saber dónde está depositada nuestra seguridad. Y eso es más o menos lo que trata hoy este relato de cuando Jesús calma la tempestad, cuando estamos viendo este escenario que vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, donde vamos a ver qué es lo que pasa aquí, una situación donde los discípulos, para un poco entender el contexto, ya tenían un recorrido con Jesucristo. No es que a Jesucristo apenas lo habían conocido, ya tenían un recorrido, ya lo habían escuchado predicar, ya lo habían escuchado hacer milagros, sabían del poder que tenía Jesucristo. De hecho, antes de este escenario, Jesucristo pasó todo un día predicando. Y vamos a darnos cuenta que a pesar de ese recorrido, hay una situación en los discípulos que se compara con nosotros, una situación real que hoy en día nosotros como cristianos también pasamos cuando llegan las tempestades a nuestras vidas. Y ojo, y Jesucristo está ahí. Vamos a leer. Dice lo siguiente, versículo 22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca
crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo y gritaron, ¿no? Porque dice, maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Ojo, ahogarse es sinónimo de morir en ese momento, de esa angustia, ¿no? Nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó, se refiere a Jesús, y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Versículo 25, se abre esta gran pregunta y Jesús dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Cuando empezamos a ver este escenario, mis hermanos, es importante entender algo. En nuestro contexto, sin duda, debemos notar que estamos en una naturaleza caída. Si vemos a nuestro alrededor, es inevitable ver y sentir de que estamos en una situación donde hay violencia, donde hay, por ejemplo, el narcotráfico, hay terrorismo, hay muertes, incluso en temas naturales hay catástrofes. Por ejemplo, estamos viendo hace poco el tema de Las Palmas, donde centenares de familias, casas, están bajo ya la lava. Es una situación que es real, una situación donde llega las circunstancias a la vida de las personas. Y a nosotros como creyentes también, esas circunstancias no es que nos desvían, sino que de alguna u otra manera también nos alcanzan. Nos damos cuenta, mis hermanos, que a través de esta naturaleza caída, la relación del hombre con el hombre está rota. La relación del hombre con Dios está rota. Y es una situación donde podemos ver que se manifiesta siempre las circunstancias en la vida de las personas. Divorcios, muertes, enfermedades, ¿sí? Y uno diría, pero bueno, ¿eso tiene acaso la culpa Dios? Tenemos que recordar y volver atrás en la situación de la caída del hombre, ¿no? Por causa del pecado entró la muerte, y como tal, no solo la naturaleza del hombre fue afectada, sino también la creación. Por eso vemos que cuando la promesa de que cuando Jesús venga va a restaurar todas las cosas, toda la creación, dice la palabra. Pero en este sentido, mis hermanos, podemos ver que en medio de esto nosotros siempre queremos buscar seguridad ante las situaciones que estamos pasando, estamos viviendo, porque ninguno de nosotros está libre de una situación de crisis, ninguno. Todos estamos expuestos, porque repito, estamos en medio de una naturaleza caída. Y es en ese sentido que nosotros de alguna u otra manera queremos depositar una esperanza, queremos depositar una fe, queremos depositar en una seguridad, en algo que nos cubra, en algo que nos proteja. Muchos pueden depositar su seguridad en personas, en su trabajo, en sus relaciones, en el dinero. Pero también estamos los que depositamos nuestra fe y nuestra seguridad ¿en quién? En Jesucristo. Así podemos ver nosotros que Jesús, cuando caminaba con sus discípulos, de alguna manera los discípulos caminaban con él y sentían esa seguridad. Pero saben, cuando nosotros empezamos a poder ver este relato, hoy voy a hablar de algunos puntos, y el primero es que nosotros queremos estar seguros que lo que hacemos está dentro de la voluntad de Dios. Miren, cuando nosotros notamos aquí el inicio de este relato, dice que la iniciativa de cruzar el lago, ¿de quién fue? De Jesucristo, porque al otro lado del lago tenía una cita. Más adelante podemos ver en los relatos bíblicos que Jesús después iba a liberar a un endemoniado. Pero en ese momento Jesús les invita a los discípulos y dicen, venga, vamos al otro lado del lago.
fue la invitación de Jesús de subir a la barca. Él les dijo, pasemos al otro lado, y ellos obedecieron. Es la voluntad de Dios en ese momento, es la voluntad de Jesucristo. Y qué importante es cuando le obedecemos a Dios. Claro, los discípulos me imagino que en ese momento dirían, pues bueno, vamos a subir, todo está calmado aquí en el mar de Galilea, en el lago de Galilea. Y pues bueno, va a ser un viaje tranquilo, ¿no? Es la primera impresión que nosotros aquí tenemos. Que por cierto, este sector, el lago de Galilea tiene muchos cambios climáticos, porque dicen los científicos que está más abajo del nivel del mar y está rodeado de montañas, y al choque de temperaturas se produce repentinamente este tipo de tormentas. Entonces, cuando dice el relato, ¿no?, que cuando se subieron a la barca, inmediatamente Jesucristo se quedó dormido, ¿no? Y aquí hay un punto bastante importante, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué Jesucristo se quedó dormido? ¿No? El maestro, el que nos guía, se queda dormido. Bueno, vamos a ver ese contexto anterior donde Jesucristo ya pasó todo un día predicando, enseñando, haciendo milagros. Y aquí vemos, como decía, este versículo tiene una carga bastante teológica, donde podemos ver y disfrutar de que Jesucristo también era humano, ¿sí? 100% Dios, pero 100% hombre, donde sentía, ¿qué cosa? El cansancio. Nosotros muchas veces sentimos cansancio, y Jesucristo dice que en ese momento se fue ¿a qué? A dormir, porque necesitaba descansar. Ese Jesús humano, que aquí como lo podemos ver, es ese mismo Jesús que a nosotros nos entiende y sabe también y conoce cuál es nuestro cansancio. Y por eso dice que Jesús aquí se fue a dormir. Por eso, qué importante es, ¿no?, cuando vemos la vida de los pastores o el ministerio de los pastores, que también el pastor debe descansar, ¿saben? Porque a veces pensamos que es el pastor y que tiene que ser una máquina, ¿no? Ahí, que debe estar de los 30 días que tiene el mes, que trabaje 31, ¿no? Muchas veces pensamos así. Jesucristo mismo descansó, y no es porque no le faltaba amor a la gente, sino porque también demostró que era 100% hombre. Pero bueno, quería hacerles notar esto. Pero aquí lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, es que los discípulos obedecieron a la voluntad de Dios cuando dice Jesús, vamos a cruzar. Pero más adelante, ellos no se esperaban que iba a surgir una tormenta. Dice el versículo 23, así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió, ¿verdad? Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría gran peligro. Mis hermanos, los discípulos estaban caminando con Jesús. Los discípulos estaban siendo guiados por el Maestro, obedeciéndole, diciéndole, pues si Jesús nos dice, vamos para el otro lado, subámonos a esta barca, nosotros vamos a ir, porque estaban siendo obedientes. Pero qué importante es aquí notar, mis hermanos, la presencia de Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, se da una tormenta con Jesús ahí. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que muchas veces se ha vendido un evangelio barato, una teología barata, donde nos dicen, pues mira, ven a la iglesia, conoce a Jesús y se irán todos tus problemas. Hay un ministerio en Brasil, no sé si Mauro tal vez lo conoce, lo he escuchado, yo sé que sí, solo tal vez lo he escuchado, que se llama Pare de Sufrir, ¿no? Donde dice, pues mira, acércate a Jesús y paras de sufrir. Es como les digo, es un evangelio barato. ¿Saben por qué? Porque en ninguna parte podemos de la Biblia decir de que una vez que llegamos a los caminos de Jesucristo,
no va a haber problemas, no va a haber circunstancias, no va a haber tormentas en nuestras vidas. Si usted está creyendo eso, yo creo que a lo mejor estamos leyendo una Biblia diferente, porque al menos en mi Biblia yo sé que Jesucristo mismo anunció que en su nombre vamos a pasar dificultades, pruebas. Y es aquí donde vemos que en medio de una situación donde están los discípulos con Jesús, se presenta la tormenta. Y uno diría, pero si están con Jesús, ¿por qué tiene que venir la tormenta? Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos de esa manera, pero es que estoy siendo fiel a la célula, estoy leyendo la palabra, estoy yendo a la iglesia, estoy caminando con Jesús, le estoy obedeciendo. Y encima viene la tormenta. Y muchas veces hay aquellos que juzgan y dicen, pues, ¿sabes por qué te llega la tormenta? Porque estás en pecado. No sé si han escuchado eso. Dice, tú tienes las pruebas, estás viviendo una crisis financiera, tienes enfermedad, se te murió tu familiar, estás como estás porque estás en pecado. Arrepiéntete y vas a ver que aquí los discípulos no estaban en pecado, mis hermanos. Y les llegó la tormenta. Y con la presencia de Jesús ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, nosotros debemos entender algo, mis hermanos. Que estamos caminando con Jesucristo, le obedecemos, pero eso no quita de que nosotros en nuestra vida pasemos pruebas. ¿Y por qué se presentan las pruebas? ¿Para qué se presentan las pruebas? ¿Y por qué aquí se presenta una circunstancia donde al parecer estos expertos marineros, recordemos que ahí estaba un Pedro, que era un pescador ya antiguo, que sabía navegar, pero que se presenta una tormenta y le entró el miedo y dijo, Señor, maestro, nos ahogamos. ¿Acaso Pedro y los que estaban ahí, que eran pescadores, no podían haber controlado la barca? Claro que sí. Pero ¿sabe qué pasa aquí, mis hermanos? Que ahí viene otro asunto teológico, antropológico, que realmente nos desnuda a nosotros en que situaciones así nosotros nos volvemos tan vulnerables e incapaces de hacer nada. Porque muchas veces llegan circunstancias a nuestras vidas, mis hermanos, que no podemos hacer nada, porque nos volvemos impotentes. No sé si le ha pasado a usted algo, alguna vez, alguna circunstancia donde realmente ya no está en sus manos el poder hacer algo por alguien o por algo. Él decía, bueno, venga, y de aquí yo tengo la solución, toma. No. Estamos muchas veces en situaciones donde realmente no somos nada, somos impotentes. Y aquí vemos la impotencia de los discípulos en ese momento, pensar que lo único que tienen que hacer es clamar al Señor, buscar la presencia de Dios y decir, Jesús, ayúdanos. Es increíble, mis hermanos, como les digo, cómo aquí nos muestra este pasaje de que nosotros como humanos no tenemos control sobre las cosas. Aunque pensemos que estamos preparados, pero no tenemos control. Y aquí viene también este gesto de poder siempre ser humildes, ¿no? Porque a veces pensamos, y sobre todo, que el dinero lo es todo. Que si tengo un estatus económico o un estatus social, eso lo es todo. Que yo puedo solucionar los problemas. Y no es así. Porque van a haber tempestades en nuestras vidas, mis hermanos, que a pesar de lo que tengamos, nos volvemos impotentes. Y ahí es cuando actúa Dios. Yo siempre me he quedado con esta frase que es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo que siempre se va a manifestar, se va a glorificar en nuestra debilidad. Aquí se presenta una circunstancia y uno dice, pero ¿por qué se presenta esta circunstancia? Era necesario para que Jesucristo pudiera manifestar su poder. Qué importante es entender esto, mis hermanos, que la presencia del Señor en nuestra vida no nos exime o no evita de la realidad de las tormentas. Así que debemos estar atentos y no confundirnos
como les digo, no pensemos en ese evangelio barato, de que porque estamos en Jesucristo somos imbatibles. No, más bien entendamos que somos impotentes, que no somos nada, y que si nos sostenemos es por la gracia de Dios, que si nos sostenemos es porque el Espíritu Santo nos está sosteniendo. Mis hermanos, el versículo 24 dice: los discípulos fueron a despertarlo y gritaron: Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Dice que se levantó y reprendió al viento y a las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Aquí vemos este milagro de Dios, este milagro de Jesucristo. Un milagro que no solo se manifiesta el poder de Dios, un milagro donde no solo podemos ver la capacidad de Dios sobre la creación, sino que un milagro que a nosotros nos enseña también que las aguas, su creación, le obedecen. ¿Se dan cuenta? La palabra de Jesús calmó la tempestad. Es decir, que las olas, la tormenta, el viento, toda esa creación física, material, obedeció, acató la orden ¿de quién? Del Creador. ¿Sí se dan cuenta? El poder de la palabra de Jesús. Y esa es la misma palabra que está aquí plasmada en nuestras Biblias. Esa es la misma palabra que nos transforma, que llega con poder, pero que asimismo nos invita ¿a qué cosa? A obedecer. Qué importante que nosotros aprendamos a obedecer. Sin duda, aquí también podemos ver el asunto de como les decía, del socorro. ¿A dónde fueron los discípulos? A su maestro. Porque también entendían de alguna manera quién era Jesucristo. Les digo de alguna manera porque después vamos a ver que ellos mismos entraron en un asombro que no podían creer lo que estaban viendo. Jesús, la presencia de Dios aquí mismo trae la calma a la tempestad. Mis hermanos, como les digo, el hecho de que estemos nosotros caminando con Jesucristo no nos libra de que pasemos pruebas, dificultades, las vamos a pasar. Pero aquí este relato bíblico nos enseña a que cuando estemos pasando las dificultades, acudamos y clamemos a Jesús. Porque yo creo que todos estamos subidos en la barca con Jesús, ¿verdad? Entonces, si estamos en esa misma barca, sabemos y aquí entendemos a quién debemos clamar. Y saben otra cosa, que aquí también nos muestra la confianza en creer que Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Que Él, de hecho, como creó el mundo, como lo podemos ver en Primera de Juan, cuando habla del verbo, desde el principio estuvo en la creación y creó todas las cosas. Entender que todo está sometido, toda la naturaleza está sometida a Jesús. Entonces, sin duda, cuando estemos pasando la prueba, cuando estemos pasando la dificultad, qué importante es acudir y clamar al Maestro. Pero qué importante es, como decía anteriormente, notar que nos volvemos impotentes ante las dificultades y que el único que nos da la tranquilidad es Jesús. Porque las tormentas, mis hermanos, en nuestras vidas son la oportunidad para que el Señor se glorifique. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Y esto es parte del plan de Dios. Es parte del proceso de que Dios nos está formando. Es parte del proceso donde Dios nos está moldando. Mis hermanos, nosotros no estamos caminando como creyentes para disfrutar de nuestro cristianismo aquí en la tierra. El que piensa de esa manera pues está equivocado. Porque nosotros somos creyentes para disfrutar de nuestra fe en Jesucristo en la presencia de Dios. Porque nuestra esperanza, mis hermanos, no está aquí. No nos acercamos al Señor para tener un mejor trabajo, para tener un mejor estilo de vida,
para que todos nuestros problemas se resuelvan. ¿Por qué nos acercamos al Señor? Para un día estar en la presencia de Él, ser salvos. Es importante entender eso, mis hermanos. Versículo 25. Jesús les dice: ¿dónde está la fe de ustedes? Wow. Como les decía, Jesús estaba también poniendo a prueba a los discípulos. Jesús no es que apenas estaba, como decía, apenas conoció los discípulos conocían a Jesús, ya tenían un recorrido, ya experimentaron del poder de Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está puesta su seguridad? Mis hermanos, ¿quién es nuestra seguridad? En medio de las tormentas, ¿dónde está puesta nuestra fe, mis hermanos? ¿Saben que el principio de la fe es bastante importante dentro de la teología cristiana? Porque por fe somos salvos, por ejemplo. Porque por fe creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque por fe creemos que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros ha sido un testigo ocular de esos hechos. ¿Alguien ha visto a Jesús físicamente? No. Pero por fe creemos. Y es en esa misma fe donde nosotros también tenemos que depositar nuestra confianza en Jesús, de que Él está sosteniendo todas las cosas. Y que tal vez pensamos de que una situación en nuestra vida nos va a llevar a una crisis, creer que Jesús está en control y va a plasmar su perfecta voluntad. Y muchas veces, voluntad del Señor que está sobre la nuestra. Voluntad donde decimos: Señor, queremos que esta persona se sane. Pero Jesús dice: mi voluntad está sobre la tuya. Y en medio de eso está esa fe que se somete a esa voluntad del Padre. Qué importante es entender eso, mis hermanos. Nuestra fe se somete a la voluntad del Señor. Porque es un principio de relación con el Padre. Ahora, sin duda, aquí Jesús les está preguntando: ¿dónde está su fe? Y es que muchas veces, mis hermanos, nuestra fe se quebranta o se rompe, se disminuye cuando llegan los problemas, las pruebas, las dificultades. Es como que decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, acude, ¿no ves que estoy ahogándome? Pero recordemos que Dios, desde la creación, no se desentendió de su creación. Algún momento yo hoy hablé de que Jesús mismo testificaba de que Él sigue trabajando con el Padre, sigue sosteniendo todas las cosas. Es el Espíritu Santo, es el que se mueve, sigue trabajando, sigue obrando. Aunque parece que nosotros físicamente no vemos resultados, ¿verdad? Porque nosotros queremos tener esa costumbre de decir: vea, aquí están los resultados, ¿no? Presentemos los papeles, los resultados de lo que estamos clamando, aquí está, la solución inmediata, ya. Pero no es así. Dios va a actuar según a su perfecta voluntad, pero hay que tener fe y entender que Él va a hacer lo que a Él le corresponde hacer, porque es bueno, agradable y perfecto. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Qué importante es eso, mis hermanos. Y esto les dijo a sus discípulos. ¿Y qué pasa más adelante? Ellos con temor, dice, y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿quién es este? Y bueno, Jesucristo ya no era conocido para ellos. Los discípulos ya no entendían que Él era el Hijo de Dios. Y ellos dicen: ¿quién es este que manda a unos a los vientos y al agua y le obedecen? Wow.
Muchas veces aquí nos damos cuenta que a veces nos falta conocer mucho del Señor. Que a veces vemos lo que vemos en Jesús, lo que ha hecho, lo que ha manifestado en su palabra, y muchas veces nos asombramos después de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En ese momento, aparentemente los discípulos ya conocían a Jesús, y luego dice, pero bueno, ¿y quién es este en verdad? Aquí viene un asunto cristológico, donde Jesús está manifestando de que Él tiene poder sobre todas las cosas, rectificando lo que están en otros relatos de la palabra, de los evangelios, donde dice que toda potestad, toda autoridad le fue dada sobre el cielo y la tierra, manifestándose un Cristo verdadero, un Cristo que en ese momento para muchos era un hereje, un Cristo que para ese momento para muchos era un falso Dios, era un impostor. Para muchos fariseos, judíos religiosos, eso era Jesucristo. Pero aquí está manifestándose ante una circunstancia, ante una necesidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que llega con poder y con palabra, y que las aguas le obedecen. Mis hermanos, es ese mismo Jesucristo el que nos está sosteniendo, el que tiene ese mismo poder. Como les decía, para muchos Jesucristo era un impostor, pero qué importante era que se generara este escenario, ¿se dan cuenta? Para que se plasmara el poder de Dios y rectificar de que Él es Hijo, el Hijo de Dios. Y muchas veces tiene que pasar una circunstancia en nuestras vidas, mis hermanos. Tiene que llegar una tormenta para que llegue Jesucristo y seamos testimonio para que otras personas entendamos que nuestra fe en Jesús no es en vano. Que nuestra fe en Jesús es verdadera y que estamos adorando a un verdadero Dios que está vivo. Porque muchas veces, mis hermanos, el tener fe, muchos tienen fe, pero en otras cosas. Déjenme decirlo así. Aquí, por ejemplo, hay mucha fe en un ídolo, en una estatua, pero está una fe desviada y es una fe muerta, mis hermanos, porque no puede hacer milagros. Pero aquí estamos hablando de un Jesús verdadero que está vivo, que actúa sobre la creación, porque la creación le obedece. Y muchos dirán, y bueno, ¿y estos a quiénes adoran? Pues cuando llega el poder de Dios y se manifiesta en nuestras vidas, un día verán y decir, pues mira, es verdad lo que estos hablan. De ese Jesús que hablan, es un Jesús verdadero. Y en muchos casos ha pasado eso, ha pasado en mi familia. Ha tenido que llegar una circunstancia en nuestras vidas, en mi familia, y nosotros hemos puesto la fe en Jesús, y muchos dicen, pero tú estás loco. Tú tendrías que actuar de esto, hacer esto, moverte con este, hablar con este, decir a tal persona, a tal fulanito que él te va a ayudar. Porque nuestra fe no está puesta en los hombres, sino en Dios. Y cuando llega Jesús y hace el milagro, que muchas veces no se alinea a nuestra voluntad, repito, porque a veces pensamos que queremos que todo lo que Jesús tiene que responder, tiene que hacerse como nosotros pensamos que se debe hacer. Sino que Jesús nos da por otro lado una solución. Decimos, pero no, Jesús, yo no quería de esa manera. Dice, un ratito, deja que pase el tiempo y me darás la razón. A mí me ha pasado muchas veces, mis hermanos. Muchas veces. Incluso si estoy aquí en Cabra predicando, es porque he sido parte de esa voluntad del Señor, que a veces decía, Señor, yo no quería que sea de esta manera, pero se ha dado, y es como un peldaño que me lleva a una situación, a otra situación, a otra situación, y aquí estoy bendecido. Pero es que es así, mis hermanos, es ese Jesús que se manifiesta.
Y cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, entendemos que estamos subidos en esa barca donde Jesús es el que está controlando las cosas. Que pueden venir las tormentas, así como vino la turbulencia en el avión de ese niño, pero él sabía que el que estaba al frente del avión era su padre. Confiaba en su padre. A pesar de que el avión estaba, pero nosotros de esa manera debemos entender que el que tiene el timón de nuestra vida es Jesucristo. Que es inevitable tener circunstancias en nuestras vidas, entendamos eso, pero el que sigue teniendo el timón es Jesucristo. Diferente sería a que llegue la circunstancia y yo me haya bajado de esa barca donde Jesucristo no está ya en el timón. ¿Se dan cuenta? Ahí sí sería diferente, porque ahí sí no podría sobrellevar una circunstancia, una tormenta en mi vida. Pero si está Jesucristo al frente, si yo estoy dependiendo de Él, si estoy aprendiendo a tener más fe en Él, yo sé que la circunstancia, el problema que estoy viviendo en este momento, Jesús lo va a calmar. No en mi tiempo, ni en mi deseo, sino en su voluntad. Por eso cuando vemos estos relatos, mis hermanos, sobre estos milagros, debemos entender eso claramente. Que primeramente se han dado estas circunstancias, estos eventos, acontecimientos para que Dios se ha manifestado a través de Jesucristo con poder. Ya es a Él a quien tenemos que darle la gloria y el honor en todo momento. Qué importante es enraizar ese pensamiento, esa convicción. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que nosotros por naturaleza tendemos a esa tendencia a flaquear muchas veces. Pero aquí está manifestándose el poder de Dios, ese Dios de milagros. Y si usted está pidiendo al Señor por una situación ahora que tal vez está pasando una tormenta, tenga la confianza de que el Señor le va a responder, de que Jesucristo va a mostrar su poder, pero recuerde que lo hará de acuerdo a su perfecta voluntad. Y si el Señor lo está llevando por este camino y aparecen las pruebas, no se preocupe, no diga o se deje llevar por los pensamientos de otros que dicen: es que de gana te fuiste a la iglesia. Cuando llegaste a la iglesia llegaron los problemas, y es que a veces pasa así, ¿no? Uno llega a la iglesia, llega a los caminos del Señor y como que el coche pasa por un montón de baches, ¿no? Pero que, mis hermanos, Jesucristo mismo está revelándose aquí y mostrándonos este relato para que podamos entender que nuestra esperanza de vida no se enfoca aquí, sino en la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre amado, te damos gracias a ti, Señor Todopoderoso, porque eres un Dios de milagros, Jesús. Primeramente te queremos dar gracias, aunque parece ilógico darte gracias por los problemas, las tormentas en nuestras vidas, pero qué tan necesario es, Señor, para que tú te glorifiques, te manifiestes y se plasme tu poder, donde podamos testificar de que tú eres el Hijo de Dios. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque entendemos que a través de esta enseñanza que tú nos dejas aquí, Señor, podemos darnos cuenta de que somos impotentes ante muchas circunstancias que pueden pasar en nuestras vidas, Señor. Que a pesar de que tengamos el conocimiento, aparentemente la capacidad económica, social o estatus, Señor, pueden llegar circunstancias que revelan nuestra impotencia, Señor. Aplacan nuestro orgullo, Señor. Y ahí es cuando te decimos: Maestro, Jesucristo, ayúdanos. Y te damos gracias, Padre, porque esta es una enseñanza en la cual nosotros aprendemos a depender de ti, Jesús. Una enseñanza donde podemos entender que tu voluntad
es buena, agradable y perfecta, Padre. Te reconocemos como el creador de todas las cosas, como Dios mismo, lo que eres. Te reconocemos, Jesús, como aquel que tiene el poder y la potestad y la autoridad sobre el cielo y la tierra, sobre la creación. Qué importante es tu voz, Señor, que llega cargada de poder. Pero qué también importante es la obediencia en la cual nosotros también debemos actuar, Señor. Este texto que aquí nosotros tenemos como Biblia, Señor, no son solo letras, no son solo hojas, no son solo páginas, sino que es tu palabra mismo, Señor. Una palabra que tiene poder, Jesús. Una palabra que nos alimenta y una palabra a la cual tenemos que obedecer. Y te pedimos que tú nos ayudes, Jesús, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, porque muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere desviar de eso, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo no sé qué tormenta están pasando en este momento ahora, Padre, pero todos estamos subidos en esa misma barca, Señor, y te pedimos y te clamamos, Señor, que nos ayudes, Maestro, que nos ayudes, Jesús. Depositamos siempre nuestra fe en ti, Jesucristo, y ayúdanos a mantener esa fe, esa esperanza, una esperanza que no se enfoca en el bienestar en este mundo, Señor, sino que nuestra fe y nuestra esperanza tienen que enfocarse en lo que será la eternidad, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú haces, Padre, y te damos a ti la gloria. Lloramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.